Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarte en una cápsula más de Historia Universal en nuestro canal Aula Invertida. Te invito a que te suscribas y nos regales tus comentarios. Soy Miss Grace y en esta ocasión platicaremos de cómo los intereses económicos y los nacionalismos enaltecidos, basados en las ideologías de los regímenes totalitarios de los cuales hablábamos en nuestra cápsula anterior, van a desembocar en un conflicto de grandes magnitudes como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Un año antes de que comenzara la guerra, el gobierno nazi ordenó a los judíos declarar y registrar sus negocios, asociaciones, industrias y cuentas bancarias. Fue así como iniciaron una serie de acciones antisemitas igualmente basadas en la ideología de la superioridad de la raza aria y culpándolos de los problemas económicos alemanes. Francia y Gran Bretaña habían decidido mantenerse al margen de algunas violaciones al Tratado de Versalles por parte de Alemania, como el reinicio de la producción de armamento y el restablecimiento del servicio militar. También habían acordado seguir una política de no intervención para evitar otro enfrentamiento, como lo hicieron durante la Guerra Civil Española. Esta política de apaciguamiento le dio cierto margen de acción y de libertad a Alemania. La preocupación de estos países inició cuando Alemania comenzó a invadir algunos países como Austria y Checoslovaquia, e Italia hizo lo mismo con Etiopía. La Sociedad de Naciones condenó las acciones, pero fue incapaz de detenerlas. Francia y Gran Bretaña veían con preocupación el avance de Hitler hasta que finalmente, con la invasión a Polonia, se declaró el inicio, el 1 de septiembre de 1939, de la Segunda Guerra Mundial, ya tal cual como la conocemos hoy. Japón y Alemania se habían unido en el Pacto Anticomintern en contra de la URSS, al cual Italia se adhirió. Posteriormente, y así quedó formado el eje Roma-Berlín-Tokio, mientras que Francia, Gran Bretaña y la URSS volvieron a unirse en esta ocasión para enfrentar al eje. La guerra involucró a todos los continentes y todos los países de una u otra forma se vieron involucrados. Las acciones bélicas se llevaron a cabo en tres frentes: el oriental, occidental y el Pacífico. Días después de que Polonia fuera invadida por Alemania, la URSS comenzó una serie de anexiones con las que, según argumentaba, liberaba a esos países como Ucrania, Lituania, Letonia y Estonia y la parte oriental de Polonia de la opresión fascista. Tropas anglo-francesas desembarcaron en Noruega para apoyar a Finlandia y detener a los alemanes en el Báltico. En 1940, el ejército nazi ocupó Dinamarca y Noruega, quienes eran neutrales. Avanzaron sobre Holanda y Bélgica para hacer lo que tenían pensado como una guerra relámpago y enfrentar a Francia y a Gran Bretaña. Los alemanes se apoderaron de la mitad del norte de Francia y tomaron alrededor de 2 millones de prisioneros. El gobierno francés huyó de París y Francia se dividió en dos zonas: la parte norte ocupada por Alemania y la sur ocupada por el Estado francés establecido en Vichy. Mientras tanto, Mussolini atacó a los británicos en Egipto. La presencia en África de italianos y alemanes fue detenida por los ingleses. Alemania desató la guerra submarina y bombardearon por aire a Gran Bretaña. Hasta ese momento se veía imparable las acciones alemanas. En octubre de 1940, Hitler ocupó Rumania y Mussolini, con ayuda de tropas alemanas, invadió Albania y Grecia. Al paso de Alemania a Grecia, también ocuparon Yugoslavia. En 1941, Hitler planeaba un ataque sorpresa a la URSS a pesar de haber firmado entre los dos un pacto de no agresión. Alemania atacó la frontera que separaba la Polonia soviética de la Polonia alemana y para finales de octubre se encontraban a 40 kilómetros de Moscú y muy cerca de Leningrado. A finales de 1941 parecía que las potencias del eje dominaban al mundo. Alemania impondría su dominio en Europa, Italia en el Mediterráneo, Japón en Asia Oriental, y mientras tanto Stalin hizo un llamado a los campesinos de todas las nacionalidades para apoyar al Ejército Rojo y construir trincheras para evitar el paso de los tanques.
Los avances alcanzados en Europa por el eje debilitaron a Francia y a Gran Bretaña en el Pacífico. Japón se expandía por el sureste asiático y esto hizo que Estados Unidos cuestionara estos avances y comenzaron a presionar a Japón con medidas comerciales para detenerlo. Los japoneses continuaron con sus acciones en el Pacífico y el 7 de diciembre de 1941, sin declaración de guerra, atacaron Pearl Harbor. Con ello, Estados Unidos declaró la guerra a Japón y entró en apoyo por parte de los aliados. Por lo tanto, Alemania e Italia le declararon la guerra a los estadounidenses. La entrada de Estados Unidos a la guerra compensó la balanza en favor de los aliados al proveer armamento, tropas y equipo para derrotar a los países del eje. Tanto las potencias del eje como los aliados plantearon la guerra como guerra total, es decir, hasta el aniquilamiento del enemigo. Las fuerzas británicas y estadounidenses llevaron a cabo ataques aéreos y destruyeron industrias, líneas ferroviarias, bases militares y ciudades alemanas. Los aliados exigieron a los alemanes la rendición, pero los nazis continuaron. En 1943, los ejércitos británicos y estadounidenses desembarcaron en Sicilia y al sur de Italia. El rey Víctor Manuel III forzó a Mussolini a renunciar e Italia pidió el armisticio. El 6 de junio, conocido como Día D, los aliados desembarcaron en Normandía e iniciaron la liberación de Europa con ayuda de la resistencia. Los alemanes evacuaron París y no pudieron detener el avance de los aliados hacia Alemania, mientras que Stalin también diseñaba una estrategia para avanzar hacia Berlín. El 30 de abril, 2 días después de la muerte de Mussolini, Hitler y su esposa Eva Braun se suicidaron en su búnker en Berlín. Al igual que algunos de sus colaboradores más cercanos, entre el 1 y el 8 de mayo, todas las fuerzas alemanas se rindieron. En el Pacífico, los japoneses continuaron sus ataques a pesar de los avances del ejército estadounidense y enviaron aviones kamikaze contra naves de Estados Unidos. Para obligar a Japón a rendirse, el presidente Harry Truman decidió utilizar la bomba atómica. Se lanzaron dos, una el 6 de agosto sobre Hiroshima y otra el 9 de agosto sobre Nagasaki. Finalmente, la guerra terminó el 2 de septiembre, cuando el emperador Hirohito pidió la paz. Al empezar la guerra, aumentaron las dificultades de los judíos para emigrar, pues Alemania había ocupado países europeos y sus bienes y dinero habían sido incautados, además de que sus pasaportes habían sido señalados. Fueron confinados en guetos, que eran barrios amurallados en donde vivían hacinados en condiciones de nula salubridad, con un mínimo o nada de alimento, obligados a utilizar una estrella amarilla de David y a realizar trabajos forzados, siempre vigilados por la SS y los servicios de seguridad. En las leyes de Nuremberg se señalaba que solo quien tuviera padres alemanes era alemán. De esta forma, la población quedó dividida entre ciudadanos de sangre germana y súbditos de sangre no germana, a los cuales se privaron sus derechos. En 1941 se contempló la llamada solución final al problema judío, la cual contempló el exterminio de ellos. En 1942 se construyeron fábricas de la muerte en campos de concentración por toda Alemania y en las zonas ocupadas como Auschwitz-Birkenau, Buchenwald, Dachau, Treblinka, entre otros más. En ellos se recurría a fusilamientos, cámaras de gas y hornos crematorios. Antes de liquidar los nazis, seleccionaban a los judíos que consideraban más capacitados para realizar trabajos forzados en fábrica de producción de utensilios y armamento. Se calcula que fueron exterminados cerca de 6 millones de judíos. Este genocidio es considerado como el más grande de la historia humana. Desde 1941, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt y el primer ministro inglés Winston Churchill elaboraron la Carta del Atlántico. Por medio de ella se establecía que al finalizar la guerra, las naciones debían renunciar al uso de la fuerza y la obtención de ganancias territoriales. Se rectificarían las fronteras, se fomentaría el comercio y la cooperación internacional. Posteriormente, Roosevelt, Stalin y Churchill se reunieron para firmar otros tratados. Los países del eje fueron excluidos de estos acuerdos por considerar que habían sido los agresores. En las conferencias de Yalta y Potsdam se acordó juzgar a los criminales de guerra y se señalaron las indemnizaciones que debía pagar Alemania, sobre todo a la URSS.
Alemania quedaría dividida en 4 partes vigiladas y administradas por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. De aquí surgiría la división de Alemania del Este y del Oeste, que se mantendrían hasta la caída del Muro de Berlín en 1989. Japón fue ocupado por Estados Unidos y perdió los territorios chinos y del Pacífico que habían invadido. En junio de 1945, en San Francisco, representantes de 50 países firmaron la Carta de las Naciones Unidas. En ella se comprometieron a defender los derechos humanos, mantener la paz mundial, renunciar a la amenaza y el empleo de la fuerza, respetar la libre determinación de los pueblos, fomentar la cooperación entre las naciones, elevar el nivel de vida en todo el mundo. Entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, estadounidenses, franceses, ingleses y soviéticos integraron en Nuremberg el tribunal para juzgar y castigar a los dirigentes nazis criminales de guerra. Los costos materiales de la guerra fueron sumamente elevados, pero en lo referente a vidas humanas, se considera que entre 55 y 65 millones de personas perdieron la vida, además de 35 millones que quedaron heridos y alrededor de 10 millones de personas que debieron buscar refugio en otros países. Es así que llegamos al final de esta cápsula. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado aquí en nuestro canal Aula Invertida, al cual te invito a que te suscribas y lo compartas. Me despido, no sin antes pedirte reflexiones en todo lo que hemos platicado y en cómo estos acontecimientos han influido en el devenir de la historia. Coméntalo con tu familia, tus compañeros y profesores. Yo soy Miss Grace y te espero en nuestra próxima cápsula para que juntos continuemos disfrutando de la historia. Hasta pronto.